en Línea 1. La situación de la niñez en Chile continúa siendo preocupante. El análisis anual presentado por UNICEF indica que pese a su desarrollo económico, el país registra uno de los peores desempeños en bienestar infantil entre las naciones de la OCDE. Y entre los principales problemas identificados se encuentran las brechas territoriales, el deterioro del bienestar y de la salud mental adolescente, así como nuevas expresiones de violencia. Y para hablar de este balance de la niñez en Chile durante este 2025, ¿con quién conversamos? Con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipú, para hacer un balance que la verdad, de Maipo, perdón, que me estoy poniendo al otro lado, de Maipo, para decirle que yo digo la poquito, situación de los niños, claro, la situación de los niños en Chile, se avanza en algunas cosas, mucho discurso, ¿es tan efectivo eso en la práctica? Y segundo, ¿estamos empeorando algunos indicadores o no? No está claro y por eso la preocupación. Don Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Daniela. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para hacer este balance de varias situaciones que hemos visto de repente un poquito, más que aisladas, con cierto foco, pero a propósito del último informe que se realizó desde la Defensoría de la Niñez, vimos también varios dolores que nos aquejan. Cuando Alejandro también me decía fuera de micrófono, y te lo comparto, Marcelo, todos hablamos siempre de los niños primero, niños y niñas y adolescentes, por supuesto preocupados de los estudiantes en los colegios, las familias, qué sé yo, pero no sé cuánto se ha avanzado en estos problemas que identificamos y que tú también nos puedas expresar. Lo primero es que uno tiene que contextualizar que los temas que afectan a la niñez tienen que ver con los factores de riesgo que emergen y no son de la noche a la mañana ni de un gobierno a otro, sino que vienen de procesos de largo tiempo. Ahora bien, los gobiernos también han intentado de responder desde el Estado con las herramientas que tienen y creando nueva institucionalidad. Creo que nosotros tenemos de las leyes más, por así decirlo, sólidas a nivel internacional en materia de niñez. Tenemos una Defensoría de la Niñez, tenemos una subsecretaría, tenemos un servicio de protección y un servicio de reinserción separado, tenemos una ley de garantía. Y entonces uno dice, bueno, tenemos aquí el Parlamento hizo su pega, el Ejecutivo echó a andar los programas, se echó a andar un sistema de protección integral de la niñez. Pero en la bottom line tenemos 4 realidades inadmisibles con las que estamos terminando el año. O sea, en primer lugar, tenemos listas de espera en el servicio de protección de casi 50.000 niños. O sea, es cierto que las listas de espera a nivel general, particularmente en salud, han crecido de manera significativa, pero en el servicio de protección estamos hablando de grave riesgo de muerte de los niños. Estamos hablando de situaciones muy delicadas. Y cuando inició el servicio Mejor Niñez el año 2021, las listas de espera eran de 11.000 niños, hoy día son 50.000. Ese es un primer dato que lamentablemente, si uno tiene una imagen de lo que está pasando con la niñez, particularmente la niñez más vulnerada, es esta larga lista de espera. En segundo lugar, estamos terminando con un aumento significativo en la explotación sexual infantil. Fíjese que en los últimos 2 años, el 22 y el 24, creció un 73%. Y si uno analiza las cifras, se da cuenta que el 55% de las víctimas son víctimas que están bajo protección del Estado, lo que le agrega una gravedad sustantiva. O sea, piensa que el año 2018 el Comité de Derechos del Niño levantó varias observaciones al Estado de Chile. Y el año 2020 ya había levantado, ya había sacado de esas observaciones varias, producto de las nuevas legislaciones que se habían implementado. Sin embargo, sostuvo una que es muy dolorosa, que es la de la explotación sexual en los entornos de protección, específicamente en la residencia. Y eso, hoy día, estamos viendo que hay residencias donde hay el 100% de las niñas están en explotación sexual, y en general la cifra de niñas de 14 a 17 años que están en explotación sexual supera el 33%. O sea, 1 de cada 3 niñas adolescentes hoy día son víctimas de explotación sexual en entornos de protección del Estado. El tercer elemento, o la tercera variable que uno puede considerar en este año, ha sido el recrudecimiento de la violencia en los entornos protectores, particularmente al interior de la escuela. O sea, lo que pasa en la escuela no es consecuencia de la escuela, es consecuencia del entorno, es consecuencia de la familia, es consecuencia de la comunidad donde se está desarrollando.
de la sociedad. Entonces, uno ve cómo han aumentado las denuncias de manera significativa, denuncias graves de violencia. Hemos tenido también niños que han muerto en los entornos escolares durante este año. Estamos hablando de un crecimiento de alrededor de un 20% anual de las denuncias más graves en materia de violencia escolar. Y por último, quizás el indicador más terrible es la trayectoria que ha tenido la victimización, los homicidios consumados de niños y adolescentes. Si uno mira las cifras, ya la Defensoría hacía cuenta que en los últimos 5 años ha crecido un 105% la tasa de victimización. Es decir, si bien es cierto hemos tenido descensos marginales en materia del volumen de homicidios, han habido una caída en los volúmenes de homicidios generales, en el volumen de homicidios de niños y adolescentes ha habido una progresión de hasta un 105%. Es cierto que durante el primer semestre de este año disminuyó de manera significativa ese indicador, pero aumentó de manera también significativa los homicidios tentados y frustrados, un 58%. Eso quiere decir que los niveles de violencia que están afectando a los niños y adolescentes son extraordinariamente fuertes. ¿Y quiénes mueren? Mueren un porcentaje importante, son víctimas absolutamente aleatorias del delito, estaban en la trayectoria de una bala loca o estaban en medio de una quita de droga. El 58% está muriendo en la calle. Antes, hace 3 años atrás, era un 20%, hoy día es un 58%. Estamos también presentes con más de un 20% de víctimas por violencia intrafamiliar. Estamos con alrededor de un 20% por víctimas con homicidios conocidos, o sea, por conflictos interpersonales. Y hay un porcentaje importante, del orden de un 40%, que son niños que mueren participando en acciones delictivas. O sea, que son protagonistas de esas acciones delictivas, de las cuales el 20% está relacionado con el crimen organizado. Por lo tanto, si uno mira estas cifras, son cifras que no podemos dejar pasar, son realmente inadmisibles. Es cierto que ha habido algunas mejoras significativas dentro de este año, particularmente la convicción del derecho a vivir en familia. ¿Y eso por qué se lo digo? Porque durante este último semestre particularmente ha habido una intención declarada de poder avanzar hacia el acogimiento familiar y la reunificación familiar como alternativa al sistema residencial. Y creo que ahí hay un punto importante para temas como la explotación sexual o las vulneraciones que pueden sufrir niños de 0 a 3 años, que la ley dice, la ley desde el año 2022 está vigente y plantea que los niños de 0 a 3 tienen que estar viviendo en familia, ya sea una familia acogida, una familia externa, una familia extensa o una reunificación familiar, pero no pueden vivir en residencia. Sin embargo, el año 2022 habían 400 niños de 0 a 3 en residencia, hoy día son 800. Entonces, estamos incumpliendo la ley, pero lo fundamental, estamos hipotecando el futuro de niños que van a tener profundos déficits cognitivos, emocionales, etcétera, por no haber tenido esos 3 años de vida primera, que son tan importantes, un vínculo protector en una familia. Ahora, profesor, usted ha mencionado varias causales, crimen organizado que ve la vulnerabilidad y ataca, pero es porque hay una vulnerabilidad previa, hay un Estado ausente. En el caso de esta institucionalidad que se crea para proteger a los niños, ¿quién diablo fiscaliza que no ocurra eso? O sea, a uno le llama la atención que se habla de las casas de protección, etcétera, y ahí mismo se comete el abuso y se comete además, se comercializa. Entonces, ¿cómo se crean sistemas que no se evalúan, que no se fiscalizan? ¿Dónde estaría? Bueno, falta plata siempre, pero si hacemos algo, hagámoslo bien. Mire, Alejandro, las residencias particularmente han tenido un aumento en las exigencias que vienen precisamente por la historia de vulneraciones que han habido antes. Sin embargo, esas exigencias tampoco han tenido como correlato en mejores fiscalizaciones, supervisiones y mejoras también en los equipos clínicos que deberían estar al interior de las instituciones de trato directo, básicamente de cuidado, donde se requiere, por ejemplo, atención psiquiátrica, donde se requiere el tratamiento de trauma complejo, donde se requiere el poder blindar de la llegada de los proxenetas a esas instituciones. Entonces, por ejemplo, tenemos niñas en explotación sexual que llegan a una residencia y al poco tiempo las otras niñas que no estaban en explotación sexual vuelven a estar, porque empiezan a participar de esa red. Entonces, aquí hay temas de fondo. Uno, primero, de sistema. Las niñas que están en explotación sexual no pueden estar en residencia.
O sea, finalmente es una forma de atraer la demanda que las niñas estén en residencia. Tienen que estar segregadas, tienen que tener una familia protectora, tienen que estar como, por ejemplo, lo que el Ministerio Público tiene, que son las casas de protección de víctimas. Y uno tiene que trabajar desde ahí con dispositivos terapéuticos especializados. Hoy día no existe una oferta así. No existe tratamiento de trauma complejo para las niñas que son víctimas de explotación sexual y lo requieren, porque no solamente tienen un trauma emocional, tienen un trauma físico, tienen un trauma que también está apalancado de una serie de enfermedades. Entonces se requiere una atención altamente especializada que hoy día no existe. De hecho, apenas tenemos 1.200 cupos para eventualmente cerca de 6.000 niñas que son víctimas en nuestro país. Son los mismos cupos de hace 20 años y es la misma oferta de hace 20 años, que es insuficiente. En segundo lugar, efectivamente aquí hay una potestad reglamentaria que obliga a la Subsecretaría de la Niñez a hacer auditorías periódicas. Pero nosotros hicimos una comisión investigadora respecto de la explotación sexual en los centros de protección, que la dirigió la diputada Maite Orsini. Después vino también una comisión investigadora dirigida por la diputada Marlene Pérez. Se han hecho otras comisiones investigadoras, como por ejemplo las que hicimos con Erika Olivera, que también apuntó a los niños desaparecidos del sistema de protección. Alejandro, Daniela, hay 215 niños desaparecidos. O sea, niños que deberían estar en la residencia y no son habidos, con órdenes de búsqueda y recogimiento y no se encuentran. Niños incluso menores de 5 años. Entonces, claramente tenemos una realidad muy compleja. Niños que son desaparecidos y que terminan a merced de las redes de explotación sexual. Niños que son desaparecidos y que terminan a merced de grupos delictivos que participan en bandas delictivas. No tenemos una oferta especializada. No nos estamos jugando por el derecho a vivir en familia. O sea, que esto es fundamental. 7 de cada 10 niños que hoy día están en una residencia tienen un adulto responsable que los va a ver regularmente. No están en abandono. Y eso es clave desmitificarlo. Es una porción muy pequeña los niños que están en residencia y están en abandono. Hay un adulto responsable que por muchas razones puede que no pueda hacerse cargo, principalmente económica. Fíjate que una familia acogida, por ejemplo, hoy día recibe 120.000 pesos de manera directa. La UNICEF ha planteado que el costo de un niño en condiciones normales, mensual, es de 596.000 pesos. La residencia recibe cerca de 2 millones de pesos por niño. ¿Por qué hay una diferencia tan sustancial entre una residencia que recibe un niño con el mismo nivel de riesgo y una familia de acogida? ¿Por qué no se sube la subvención de la familia de acogida al mismo nivel? ¿Por qué la subvención no sigue al niño hacia cumplir su derecho a vivir en familia? ¿Por qué no hacemos reunificación familiar? ¿Por qué no fijamos un piso de protección social mínimo para que aquellos adultos responsables que los van a ver regularmente se puedan hacer cargo del niño y el niño? Sí. Marcelo, es muy sobrecogedor de alguna manera este diagnóstico que tú nos estabas compartiendo, o esta realidad que no siempre está tan presente en los medios. Agradezco también que nos hayas informado en detalle. Lamentablemente es muy deprimente la situación actual, pero a propósito del nuevo Sistema Nacional de Adopción, ¿ayuda a propósito también con las familias de acogida a descomprimir este sistema y a que los niños y niñas y adolescentes, y sobre todo los más chiquititos en realidad, tengan mayor protección, una protección responsable, amorosa, de verdadero cuidado? ¿Es un avance el Sistema Nacional de Adopción, el nuevo? A ver, mira Dani, nuevamente yo creo que nosotros lo que tenemos es que confiamos demasiado en las leyes y no nos damos cuenta de que tenemos que tener una capacidad de gestión instalada. El sistema de adopción descansa en 2 instituciones que hoy día están colapsadas. En primer lugar, descansa sobre el sistema de protección, donde fija plazos y claramente hoy día, si no tenemos ni siquiera resuelto el tema de las listas de espera, va a ser muy complejo. Y en segundo lugar, descansa sobre la Defensoría, sobre los curadores ad litem, sobre el apoyo jurídico, que hoy día también está colapsado. Están cubriendo 10 veces, cada abogado ad litem está cubriendo 10 veces la capacidad que debería tener por estándar para representación jurídica. Entonces yo veo que si hoy día no se le da un soporte adecuado a la ley de adopciones, vamos a ir a un choque importante y vamos a tener una nueva crisis, porque se reducen los plazos, se aligeran las condiciones de susceptibilidad, pero se requiere de una búsqueda importante y se requiere, lo más importante, de visibilizar a la familia de origen.
Aquí hay una invisibilidad de la familia de origen desde siempre. No se quiere trabajar con la familia de origen. Y la clave es la reunificación familiar. El 70% de los niños que están en residencia podrían volver a vivir con su familia. Pero tenemos que trabajar con la familia. Tenemos que darle apoyo a la parentalidad. Tenemos que darle un piso mínimo de protección social. Tenemos que preocuparnos de sacarlos del sistema, pero dejarlos vinculados al sistema de protección integral a través de las oficinas locales de la niñez. Pero hoy día las oficinas locales de la niñez, por ejemplo, no tienen potestad administrativa. La tienen en el papel. Pero resulta que la ley de garantía no tiene mecanismos de exigibilidad ni tiene sanciones. Si ustedes como periodistas, por ejemplo, le piden una información a un jefe superior de servicio y no se las da, el jefe superior de servicio va a ser castigado con el 20% de su remuneración. En la ley de garantía no pasa absolutamente nada si no se le provee de una atención, por ejemplo, de salud mental. Entonces, yo creo que hoy día tenemos una ley que es un marco, pero que no tiene mecanismos de exigibilidad adecuados para que quienes están haciendo la pega, que son las oficinas locales de la niñez, que evitan que se cronifique el daño y que termine llegando al servicio de protección, puedan actuar. Y eso hay que cambiarlo. Hay que ponerle, hay que darle fuerza. Porque si no, finalmente vamos a terminar en el mismo colapso que terminó Sename. Sename era un sistema psicosocial que dependía del intersector, pero el intersector nunca llegó. No llegó salud, no llegó educación, no llegó vivienda, no llegó desarrollo social. Y entonces hoy día operamos con lo mismo. Pero recuerda que antes el sistema estaba judicializado y por último existía la tutela judicial para obligar la provisión de oferta. Hoy día el 80% del sistema está en sede administrativa. Depende de la oficina local y la oficina local no tiene potestad. Esto va a ser un problema para los alcaldes, porque si antes iban a golpear la puerta de Sename las familias, hoy día van a ir a golpear la puerta a todos los municipios y los municipios no tienen herramientas, no tienen oferta para poder resolver. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Bueno, muy desolador, lamentablemente, lo que está pasando con las niñeces en nuestro país, niños, niñas y adolescencia. Espero que el próximo año en nuestra nueva temporada, acá en Línea 1, podamos contar más contigo para hacer estas denuncias, para poner el tema sobre el tapete. ¿Te parece, Alejandro? Así es, Marcelo. Muchas gracias por esta... Y para poder buscar soluciones, avanzar. Lo primero es informar. Así que gracias, Marcelo. Muchas gracias. Marcelo Sánchez, gerente. Un abrazo. Gracias a ti, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Y hay gente acá en Chile que quiere desmantelar el Estado más encima. Sí, y los niños de migrantes, o sea, más bien, hijos de migrantes pero chilenos, también dejarlo en la potestad del Estado, a propósito de lo que mencionábamos también de las propuestas de José Antonio Kast. En fin, vamos ahora, cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. ¿La pregunta del día? A